de la mañana, a esta hora quiero darle la bienvenida a Valentina Centeno, asambleísta de ADN, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, muchísimas gracias. Buenos días a todos los ecuatorianos. Bueno, y arrancó la comisión que usted preside ya el tratamiento de este proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo que remitió el presidente Daniel Noboa. Empezaron resultando comparecencias por parte de las autoridades de gobierno, básicamente para sustentar el porqué de lo que plantea esta ley y cuál es quizás la primera impresión de este primer día de trabajo que tuvieron, la postura que usted va viendo incluso de las distintas bancadas representadas con los asambleístas en la comisión. Bueno, en efecto, muy contenta. Empezamos el tratamiento de la primera ley económica urgente de nuestro presidente Daniel Noboa, esta ley de eficiencia económica que tiene como objetivo generar empleo y atraer la inversión para el Ecuador. Muy contenta, optimista con la respuesta que hemos tenido dentro de la comisión y también la respuesta de las distintas bancadas políticas que conforman la Asamblea Nacional. El día de ayer empezamos con las comparecencias del Ejecutivo, estuvimos con el director general del Servicio de Rentas Internas, estuvo la ministra de la Producción, el ministro de Economía y Finanzas, haciendo sus exposiciones de los distintos enfoques de la ley y sobre todo los impactos positivos, explicándole a nuestros compañeros, miembros de la comisión, los impactos positivos de esta ley, y la respuesta ha sido muy positiva, muy buena, incluso también de la ciudadanía y de la opinión pública, porque en efecto esta ley lo que busca es incentivar a la contratación de más jóvenes y también incentivar a traer recursos al Ecuador y desarrollar industrias, servicios y demás. Sin embargo, las comparecencias, algunas de ellas generaron también incertidumbre y eso llevó pues a que ya comenzaran a darse algunos pronunciamientos. Después de escuchar, por ejemplo, al ministro de Finanzas decir que los más privilegiados van a tener que asumir en parte el costo de la situación económica que atraviesa hoy el país. Y la pregunta es si pudiera venir más allá de lo que ya establece esta reforma, con lo que trabaje la comisión o plantee para ese debate también dentro de algunos de los temas. Bueno, nosotros hemos sido enfáticos, el presidente Daniel Noboa lo ha dicho, no es una ley que viene a subir impuestos, sí tiene una sección de una autorretención para los grandes contribuyentes, que no es más que mensualizar su impuesto a la renta, que no lo paguen al final del año, sino que lo puedan mensualizar. No significa que van a pagar más impuesto a la renta, pero sí significa que el Estado va a tener fluidez y flujo de recursos para poder atender las necesidades de los ecuatorianos. Y eso es positivo nuevamente porque no es una ley que va a generar un impacto a los bolsillos de los ecuatorianos negativo, sino más bien a generar plazas de trabajo. Tenemos previsto que en el primer año se pueden generar hasta 100.000 plazas de trabajo con las distintas herramientas, no solamente con la tabla progresiva que fomenta e incentiva a que las empresas contraten a más jóvenes porque bajan los impuestos. Es una deducción al impuesto a la renta, la contratación de nuevas personas, sobre todo de empleo joven, sino también porque estamos homologando regímenes que han funcionado a nivel internacional para promover la inversión y de esta forma también promover el empleo, como lo son las zonas francas y las alianzas público-privadas. Y ayer se mencionaba que 7 de cada 10 jóvenes no poseen un empleo pleno en el país, pero ¿qué les hace pensar que esos incentivos que hoy dan a las empresas para que contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años vaya a redundar en eso, en esa generación de empleo? Y lo digo porque ya anteriormente, años atrás, se han aplicado también este tipo de incentivos a través de otras leyes y no ha dado o no ha surtido el efecto en la medida esperada o deseada. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Bueno, en efecto, tenemos una situación gravísima, sobre todo para que es la fuerza productiva de nuestro país. Los jóvenes de menos de 29 años se encuentran desatendidos, sin una oportunidad no solamente de empleo, sino también de educación. Y lo que buscamos es crear una tabla progresiva para que a mayor contratación evidenciada por los órganos competentes de instituciones públicas, se pueda deducir un impuesto a la renta de manera progresiva. Es decir, que mientras más contratos jóvenes, menos impuesto a la renta voy a pagar.
es un incentivo tributario que ha funcionado en el país. Por ejemplo, en temas deportivos, en el patrocinio de proyectos deportivos, existe ya una deducción de hasta el 150% en aquellos proyectos calificados por el Ministerio del Deporte, y es una herramienta que también ha funcionado a nivel internacional y estamos seguros que va a fomentar también la contratación de jóvenes. Sabemos y entendemos que para mejorar el trabajo, para darle oportunidades de trabajo a los jóvenes, no solamente se necesitan normas o incentivos tributarios como este que estamos planteando en la Ley de Eficiencia Económica, también hay que generar todo un ambiente de seguridad física y jurídica para que esto sea posible. Asambleísta, ¿y qué pasa con quienes tengan más de 29 años en adelante, que están también en una edad productiva y que hoy forman parte también de ese grueso de desempleados en el país? Porque aquí se establece ese incentivo para quienes tengan de 18 a 29 años, pero ¿y los que vienen después de esa edad? Bueno, primero garantizar los derechos de los trabajadores. Esta también es una ley que no es regresiva para los derechos de los trabajadores, sino más bien que reconoce y respeta la Constitución. Y decirles que estamos empezando con esta, que también una propuesta de campaña. Los jóvenes han sido ese pilar, esa parte fundamental del programa de gobierno de nuestro presidente Daniel Noboa, pero que luego pues vamos a también tener propuestas y políticas públicas para todo el resto de personas que no se encuentren con un trabajo formal en el país. Ahora, hay un tema que también ha generado cierta polémica, es el que tiene que ver con la remisión o amnistías, ¿no? Ahí que hay personas que se preguntan si es que va a haber excepciones, si se va a incluir quizás aquellos que ya fueron beneficiarios de una remisión tributaria en el 2018 o ellos quedan fuera de lo que ahora plantea este proyecto de ley en ese sentido. Bueno, en efecto, otro de los objetivos de la ley es tener mejorar la recaudación tributaria, y una de las herramientas que hemos encontrado, que ya ha pasado antes en el Ecuador, que ya hemos tenido y ha funcionado, es la remisión de multas, intereses y recargos que se tengan con el SRI para cualquier persona. Esto nos va a permitir tener una recaudación de una proyección que ha hecho el SRI de cerca de 900 millones de dólares, lo cual es muy positivo y necesario para cubrir ese déficit de caja fiscal con el que ha recibido el país nuestro presidente Daniel Noboa. Y también estamos proponiendo la condonación a los negocios populares de su impuesto a la renta o del RINPE que genera de $60 al año, para también alivianar esos costos a los negocios populares y beneficiar a este sector también. Y en ese caso de las amnistías también hay quienes han cuestionado esta decisión del presidente Noboa, diciendo que de cierta manera él pudiera llegar a ser juez y parte al proponer una ley así. En ese sentido va a aplicar a todas las personas. De todas formas estamos receptando estas propuestas, observaciones, porque el objetivo es que sea una ley positiva, una ley que beneficie a la mayor cantidad de ecuatorianos, una ley que venga nuevamente a generar trabajo y a promover la inversión. No queremos que el debate se disperse, queremos que los ecuatorianos y ecuatorianas se sientan tranquilos en que es una ley que lo que viene es a incentivar la contratación de más personas en un ambiente tributario que sea competitivo a nivel internacional, y también atraer a que se generen nuevas industrias, nuevos comercios, y se mejore también la producción de bienes y servicios en el Ecuador a través de estas zonas francas y de las alianzas público-privadas, que además, importante mencionarlo, nos va a permitir desarrollar infraestructura de interés nacional, infraestructura pública, como lo son hospitales, universidades, mejorar también las condiciones de nuestras vías. Es decir, que en general es una ley muy positiva y sobre todo necesaria para que el Ecuador se convierta en un país competitivo a nivel internacional. Pero en ese tema de las zonas francas que usted menciona también hay cierto escepticismo, y esto porque de repente puede no generarse la confianza ya fuera del Ecuador en ese sentido, porque para unos, dependiendo del gobierno, es una buena idea tener zonas francas, para otros no, y hay esa inestabilidad. Eso por un lado, pero por otro lado también la pregunta es, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Que se transparente esa información para que no se genere una competencia desleal que algunos consideran pudiera matar más bien la producción interna acá en el país. Bueno, el régimen de zonas francas está homologado con el régimen internacional, con las políticas internacionales.
tiene un cambio importante, ya no solamente viene desde la iniciativa pública, por el interés que tenga también el Estado de desarrollar zonas deprimidas en el territorio nacional, sino que también pueda venir de iniciativa privada. Ese es el gran cambio, a diferencia de las zonas de desarrollo económico que actualmente existen en el país, pero que lamentablemente no han podido generar el verdadero desarrollo y dinamización de la economía que se espera con una zona franca. Tenemos países como Colombia, como China. En Colombia tenemos más de 120 zonas francas desarrolladas en el territorio, en todo el territorio colombiano, con más de 800 empresas invirtiendo y muchísimas plazas de empleo generadas. En China, más del 45% de las exportaciones a nivel nacional provienen de zonas francas. Es decir, que es una metodología y un método probado a nivel internacional que en el Ecuador no ha funcionado porque no se ha tenido la normativa correcta para que esto realmente prospere, y esperamos que con esta ley de eficiencia económica, que sí permite el verdadero incentivo, que sí promueve la inversión, la generación de empleo y que va a trabajar de manera articulada entre todas las instituciones del Estado, con el apoyo también de los ecuatorianos, podamos tener un país más competitivo, un país que exporte bienes y que exporte servicios de manera internacional. Pero y dentro de esa ley de eficiencia económica se transformó lo que el presidente ofrecía en campaña para el sector de la construcción, pero ya hay quienes desde ese sector dicen que esta devolución del IVA beneficia a los grandes constructores, a los grandes empresarios en ese sentido, pero no quizás a ese pequeño emprendedor que también se dedica a esa actividad, que construye casas a menor nivel, pero con eso también busca dinamizar la economía, que es un tanto excluyente. El espíritu de la devolución del IVA ha sido y siempre será poder abaratar los costos de los materiales de construcción. Para eso fue pensada el incentivo tributario. En un primer momento pensamos en bajar el IVA de los materiales de construcción, luego analizamos que eso sería involucrarnos mucho en los precios de mercado, y luego lo que encontramos como una herramienta que sí es factible y aplicable para cualquier ciudadano, no solo para los que están dedicados al sector de la construcción, es una devolución del IVA gastado en los materiales de construcción como a manera de crédito tributario. De esta forma, cualquier ciudadano o ciudadana, al momento de comprar un material de construcción, luego al tributar va a poder recibir la devolución de lo que gastó en los impuestos por estos materiales de construcción. Eso va a beneficiar a todos, no solamente a las personas que se dedican a la construcción como su giro de negocio, sino a cualquier ciudadano o ciudadana que quiere invertir, por ejemplo, en construir su casa o en hacer algún arreglo de construcción. Ahora, asambleísta, con lo que aquí hemos esbozado rápidamente, con esta ley, el gobierno busca recaudar alrededor de cerca de 900 millones de dólares. Pero ya algunos asambleístas cuestionan que es insuficiente, más aún cuando se escucha al ministro de Economía y Finanzas decir que hay un déficit que puede superar los 5.000 millones de dólares, atrasos por casi 3.000 millones de dólares, una caja fiscal que tenía 180 millones en caja. ¿No es como ponerle una curita nada más a una gran herida? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo en que tenemos una gran herida y hemos recibido el país en una situación muy complicada, difícil. Sin embargo, creemos que es una buena primera acción económica para poderle dar esta dinamía a la economía, poder mejorar la recaudación, tener más flujo con la autorretención de la que hablaba y sobre todo generar también los incentivos necesarios para la inversión, que sí es cierto, quizás los resultados se van a poder ver a mediano plazo al tener ya las primeras zonas francas en el país, al tener las primeras alianzas público-privadas para desarrollar infraestructura a nivel nacional y obras emblemáticas a nivel nacional. ¿Por qué no pensar también en las zonas transfronterizas como Carchi, como Esmeraldas, desarrollando zonas francas para mejorar también la inversión y poder salir de esa preocupación que tienen muchos de los ciudadanos en estas zonas? Creemos que es una buena primera acción económica. Sin duda alguna no es la solución al déficit de la caja fiscal, pero es el aporte que podemos hacer también nosotros desde la Asamblea Nacional para tener la normativa que le dé las herramientas luego a los distintos sectores para desarrollarse. Asambleísta, si bien la atención suya está concentrada ahora en el tratamiento de este proyecto, porque han dicho lo pudieran presentar ya el lunes para el debate,
ya tenerlo listo para socializarlo. No quiero dejar de preguntarle, como también coordinadora de la bancada de ADN, si es que ya el gobierno también trabaja a la par en lo que será una consulta popular, también ofrecida por el presidente Daniel Noboa. Bueno, en efecto, en cuanto a tiempos, estamos con el contrarreloj. Tenemos que presentar el informe del primer debate el día lunes. Esperamos que la próxima semana podamos tener ya el primer debate y luego la siguiente semana, antes del 22 de diciembre, tener el segundo debate y con el apoyo de los asambleístas que tengan una mirada país, que quieran realmente dar soluciones y respuestas a los ecuatorianos, con ese voto poder aprobar la ley con unanimidad, como ya hemos tenido en ocasiones anteriores desde la Asamblea Nacional. Estoy confiada y convencida en que vamos a tener ese respaldo y que la opinión pública también así lo merece. En cuanto a la consulta popular, por supuesto es una propuesta de campaña, lo dijimos que será dentro de los primeros 100 días, sin embargo, espero yo que sea el Ministerio de Gobierno quien dé un poco más de información acerca de los tiempos de la consulta y también del contenido de la misma. Seguramente en breve estará el viceministro de Gobierno y dará mayores detalles también sobre eso. Quiero agradecerle, asambleísta, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Muchísimas gracias a usted, Liz, y un saludo nuevamente a todos los ecuatorianos. Que tenga un buen día. Son las